El cielo se abrió dando inicio a una guerra contra algo aterrador que no era de esta dimensión. En un momento estás navegando en tu teléfono, con la electricidad zumbando a tu alrededor. Al siguiente, una oscuridad absoluta e inquietante lo consume todo. El zumbido de la civilización es reemplazado por un silencio inquietante. ¿Será este el apagón que anuncia un conflicto global? ¿O estamos a punto de descubrir que no estamos solos en el universo? Y el silencio es solo su introducción. Jueves por la noche, 8:47 de la tarde. El cursor en el monitor de Ethan Corwell parpadeó a media frase y luego todo se oscureció. Ni un parpadeo, ni una caída de tensión que hiciera que las luces se apagaran y las computadoras se reiniciaran. Solo una muerte absoluta e instantánea. Estaba sentado allí, en el piso 14 de la calle 93114 en el centro de Denver, con la mirada fija en el espacio donde momentos antes había estado su pantalla. El edificio, un hito histórico Art Deco terminado en 1929, había sido la sede de teléfonos y telégrafos del estado montañoso. Ahora albergaba las operaciones centrales de CenturyLink, y Ethan había pasado los últimos 6 años manteniendo las redes de fibra óptica que conectaban a Colorado con el mundo. Su café aún estaba caliente en la mano. El cursor había estado parpadeando, y ahora no había nada. Las luces de emergencia ya deberían haberse encendido. No lo hicieron. Su portátil estaba inerte sobre el escritorio, ni siquiera caliente al tacto. Presionó el botón de encendido y no hubo respuesta. Como si la máquina nunca hubiera estado encendida. Su teléfono era un rectángulo inútil de vidrio y metal. A su alrededor, en la oscuridad, se alzaban voces confusas de sus compañeros de trabajo, preguntando qué había pasado, si era un simulacro, si el teléfono de alguien más funcionaba. Ethan se levantó y se acercó a la ventana, sus ojos se acostumbraron lentamente a ver el centro de Denver, completamente negro. El centro comercial de la calle 16, normalmente en llamas incluso a esa hora, era un cañón de sombras. No había farolas, ni semáforos, ni el resplandor de las tiendas ni de los edificios de oficinas. Incluso los coches en las calles de abajo estaban oscuros e inmóviles. Miró al oeste, hacia la cordillera. En una noche despejada, normalmente se podía ver el resplandor lejano de las estaciones de esquí, las luces dispersas de los pueblos de montaña salpicando la oscuridad. Esta noche, no había nada, solo oscuridad. Algo va muy mal, les dijo a los otros 8 ingenieros que estaban cerca, y rebuscó en el cajón de su escritorio el encendedor desechable que guardaba para soldar. La llama proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros asustados. Tenemos que salir del edificio. Usen las escaleras. Los guió hacia abajo, contando pisos al tacto y de memoria. 14 tramos. Al llegar al 7º piso, le ardían las piernas. El encendedor se calentaba contra su pulgar. Al llegar al 4º piso, a sus espaldas se oía el sonido de una respiración, el eco de pasos en el hormigón y alguna que otra maldición susurrada cuando alguien tropezaba. Al abrir la puerta del vestíbulo de la planta baja, la escena que se veía desde la ventana lo dejó paralizado. Cientos de personas llenaban las calles, saliendo de los edificios, reuniéndose en grupos confusos, de pie junto a coches parados en seco. Un choque múltiple bloqueó la intersección de la 14 y Curtis. Los vehículos estaban en ángulos extraños, sus conductores discutiendo, llorando o simplemente mirando sus teléfonos como si estos fueran a despertar de repente y explicarlo todo. Sin bocinas, sin sirenas, sin zumbidos eléctricos. Solo voces, pasos y un silencio inquietante que le oprimía los oídos a Ethan como algodón. Empujó la puerta giratoria hacia la acera. La tarde de abril era fresca, probablemente de 10 grados, y la ausencia de contaminación lumínica hacía que las estrellas brillaran más de lo que jamás las había visto en la ciudad, pero algo andaba mal en el cielo. Parecía más oscuro de lo que debería, como si algo absorbiera la luz de las estrellas. Una mujer lo agarró del brazo, llorando, preguntándole si sabía qué pasaba. Su teléfono no funcionaba, su coche no arrancaba, nada funcionaba. Ethan le dijo que no sabía, que toda la red eléctrica estaba caída, pero un policía que estaba cerca lo oyó y lo corrigió. No era solo la red. No funcionaba nada electrónico. Ni baterías, ni generadores, nada.
Todos los circuitos de la ciudad acababan de morir. «Es imposible», dijo Ethan. Pero el agente simplemente señaló los autos muertos, bloqueando todas las calles de Denver, y dijo, «Sí, bueno, aquí estamos». Una mujer en bicicleta pasó, zigzagueando entre los vehículos detenidos. Detrás de ella, unos adolescentes ya estaban rompiendo la ventana de un 7-Eleven, subiéndose a saquear. El policía también lo vio y se acercó gritando, pero estaba solo y eran muchos. Se rindió a los pocos pasos, con el rostro sombrío. «Esto se va a poner feo rápidamente», dijo. «Váyanse a casa si pueden. No anden por la calle». Ethan asintió y empezó a caminar hacia el norte, hacia su apartamento en el barrio de Highlands, a unos 5 kilómetros. En una noche normal, tomaría el tren ligero o pediría un servicio de transporte compartido. Esta noche, caminó e intentó no pensar en lo que significaba que todos los dispositivos electrónicos del planeta, aparentemente hubieran muerto a la vez. Las calles eran un caos. Coches abandonados en medio de la calle. La gente se reunía en las esquinas compartiendo teorías sobre erupciones solares y ataques electromagnéticos, sobre centrales eléctricas que explotaban y hospitales que se quedaban sin luz. Ethan mantuvo la cabeza gacha y caminó. Pero algo extraño seguía ocurriendo. Sus oídos no dejaban de destaparse como si estuviera ascendiendo. Aunque se movía hacia el norte por un terreno relativamente llano, el aire se sentía pesado, cargado, como el momento previo a un rayo. Se le erizaron los pelos de los brazos. Para cuando cruzó a las tierras altas, aproximadamente una hora después, sudaba a pesar del aire fresco. Tenía la boca seca. Cada pocos minutos, se le taponaban los oídos y se sentía tan mareado que tenía que detenerse y recuperar el equilibrio, apoyándose en una valla o un muro. Otras personas también lo experimentaban. Pasó junto a una mujer sentada en un bordillo con la cabeza entre las rodillas, respirando con dificultad. Un hombre mayor se agarró al poste de la cerca para apoyarse, con el rostro pálido. Algo en el entorno electromagnético había cambiado radicalmente, y Ethan lo sentía en los huesos, aunque no pudiera explicarlo. El mundo era diferente ahora, de una forma básica y aterradora. Llegó a su apartamento a las 10:30. La puerta de seguridad estaba abierta con un ladrillo. Dentro, los pasillos estaban oscuros y olían a sudor intenso. Subió 4 tramos de escaleras y entró en su unidad, dirigiéndose directamente a las ventanas que daban al oeste, hacia las montañas. Permaneció allí un buen rato, contemplando la oscuridad, intentando comprender. A las 11:28, el cielo empezó a cambiar. Comenzó como un tenue resplandor, apenas visible, como bioluminiscencia en aguas profundas. La luz trazó líneas sobre lo que Ethan creía que era un cielo vacío. Las líneas se conectaban, formando bordes, definiendo superficies. En cuestión de minutos, la forma se hizo visible, y la mente de Ethan se esforzaba por procesar lo que veía. No era que las estrellas hubieran desaparecido. Era que algo las había estado bloqueando todo el tiempo, algo tan grande como para cubrir la mitad del cielo visible. El objeto flotaba en órbita geosincrónica justo encima de la cordillera frontal. Y a medida que su superficie emitía más luz, Ethan pudo apreciar su escala. Si estuviera a ras de suelo, cubriría todo el centro de Denver, extendiéndose desde los suburbios del norte hasta los del sur. Tenía 1 kilómetro de diámetro, una nave tan grande que su cerebro intentaba interpretarla constantemente como un fenómeno natural. Una luna nueva, todo menos lo que obviamente era. Sacó una vieja cámara de su armario y bajó las escaleras a trompicones, uniéndose a la multitud que se dirigía a las calles. Todos señalaban hacia arriba. Algunos lloraban, otros rezaban de rodillas. Algunos reían con el brillante y frágil sonido de las mentes que se rompen. Se dirigió al Parque Confluence, donde el arroyo Cherry se une al río South Platte. Cientos de personas se habían reunido allí, de pie en la oscuridad, mirando al cielo. Una mujer a su lado susurraba, «Dios mío», una y otra vez, como una oración o una maldición. La embarcación flotaba allí, silenciosa e inmóvil. No se movía. No emitió ningún sonido. Simplemente existió,
imposible e innegable, demostrando que la humanidad nunca había estado sola y destruyendo toda su posición sobre nuestro lugar en el universo. En un instante de terrible revelación, un hombre llegó en bicicleta con una radio de emergencia de manivela atada al manillar. Se bajó del avión y empezó a girar la manivela. Al cabo de un momento, una voz crepitó en el altavoz. Una emisora de AM transmitía con un equipo manual. La voz del locutor era firme, pero con un trasfondo de miedo apenas controlado. Objetos similares habían aparecido sobre todos los continentes principales. Informaba sobre Pekín, Londres, Sao Paulo, Lagos, Bombay y Moscú. 7 buques en total, posicionados estratégicamente alrededor del mundo. El presidente había declarado una emergencia nacional. La ley marcial estaba en vigor. Naciones Unidas intentaba reunirse. Pero la comunicación entre las naciones era casi imposible. Aviones habían caído del cielo. Barcos estaban inoperativos. Los hospitales operaban solo con equipo manual. Se esperaba que la cifra de muertos ascendiera a millones. La falla afectó a todos los sistemas electrónicos, independientemente de su antigüedad o blindaje, continuó el locutor. Esto incluía sistemas militares que debían estar reforzados contra armas de pulso electromagnético. El efecto fue global, instantáneo y total. Nadie pudo reiniciar ningún equipo electrónico. Las naves en el cielo no se comunicaban. No se movían. Simplemente estaban ahí. Y nadie sabía qué querían ni qué harían. El locutor hizo una pausa. Al volver a hablar, su compostura profesional se quebraba. Dijo que no sabía qué más decirles. Solo quedaba esperar y rezar. La transmisión se disolvió en estática y el hombre de las bicicletas dejó de girar. Nadie le pidió que continuara. ¿Qué más se podía oír? Ethan apenas durmió esa noche. Yacía en su cama, completamente vestido, mirando al techo, escuchando los sonidos de la civilización desmoronándose fuera de su ventana. Gritos, cristales rotos, disparos lejanos, el viejo mundo agonizante y el nuevo aún no nacido. Cuando llegó la mañana del viernes con una luz grisácea filtrándose por las ventanas, se detuvo y miró hacia afuera para ver que la gente seguía en las calles, pero ahora se movían con más determinación. Algunos salían de la ciudad con carritos de compra llenos de provisiones. Otros fortificaban edificios, tapiaban las ventanas, preparándose para lo que viniera después. A las 8:17 de la mañana, llegó el mensaje, y no llegó a través de ningún dispositivo. Simplemente apareció en la consciencia de Ethan, completamente formado, comprendido a un nivel más profundo que el lenguaje. Este mundo será recuperado. Su presencia aquí fue temporal. La obediencia no los salvará. La resistencia no los salvará. Serán expulsados. El mensaje se repitió 3 veces, y cada repetición le trajo consigo una abrumadora sensación de ser observado, estudiado, catalogado y descartado. Ethan se sintió medido por una inteligencia tan vasta que toda su existencia era menos que una nota al pie. En su consciencia, era un insecto que había que apartar, una bacteria que había que esterilizar, una contaminación que había que limpiar antes de comenzar el verdadero trabajo. La tercera repetición se desvaneció, y Ethan cayó de rodillas, jadeando. A través de las paredes, escuchó los sonidos de otros reaccionando de la misma manera. Llorando, gritando, cuerpos golpeando el suelo. No se ofreció ninguna negociación, no se dio ninguna explicación, ni se reconoció que la humanidad fuera siquiera capaz de una respuesta significativa. No estaban allí para conquistar. Estaban allí para reclamar la propiedad que consideraban suya. Y los humanos solo eran una contaminación temporal que debía eliminarse. El sábado por la mañana, Ethan despertó con un sonido que nunca había oído. Una vibración grave y profunda que sintió en el pecho antes de que sus oídos la procesaran como ruido. Corrió hacia la ventana y vio 3 objetos descendiendo sobre el centro de Denver, desprendiéndose de la nave principal como gotas de agua cayendo de un vasto techo. Cada uno era enorme, del tamaño de un avión comercial, y sus superficies reflejaban la luz de la mañana. Descendieron lentamente hasta quedar suspendidos a unos 150 metros del suelo,
formando un triángulo sobre lo que había sido el centro de la ciudad. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces, las naves comenzaron su trabajo, y Ethan presenció el fin de su mundo. Pulsos de energía concentrados, visibles como distorsiones en el aire, emanaron de la parte inferior de cada nave. Donde los pulsos tocaron edificios, las estructuras no explotaron ni colapsaron. Simplemente dejaron de existir. Piedra, acero y vidrio se convirtieron instantáneamente en polvo fino que se dispersó con el viento. El histórico Hotel Brown Palace, un monumento de Denver desde 1892, desapareció en 3 segundos. La Estación Unión desapareció. El edificio del Capitolio Estatal, con su cúpula dorada, quedó reducido a nada. Y las personas en su interior, decenas de miles, simplemente desaparecieron. Sin gritos, sin tiempo para correr. En un instante existían y al siguiente eran polvo en el viento. La nave trabajaba con metódica eficiencia, disparando sus armas en una cuadrícula, arrasando la ciudad manzana a manzana. No atacaban la ira ni la rabia. Estaban demoliendo con la misma intensidad emocional que un equipo de construcción al derribar un edificio viejo, y Ethan supuso que era precisamente eso. A las 9:43 de la mañana, oyó el sonido de motores a reacción y vio 3 aviones sobrevolar la ciudad desde el este, volando a apenas 60 metros de los tejados. Antiguos Phantom F-4 de la época de Vietnam, rescatados de algún museo o cementerio del desierto y puestos en servicio desesperadamente. Sin control computarizado, volaban manualmente, armados con armas mecánicas que no requerían electrónica. Atacaron la aeronave más al sur con cañones de 20 milímetros. Se veían ráfagas de fuego trazador a la luz de la mañana. La bala impactó contra algo. Una barrera invisible alrededor de la nave, creando ondas como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Durante 30 gloriosos segundos, hubo esperanza. El arma de la nave dejó de latir. Giró ligeramente como si reconociera el ataque. Entonces, los 3 propulsores cayeron del cielo simultáneamente, sin derribarse ni explotar, sino simplemente cayendo como pájaros muertos en pleno vuelo. Los aviones se estrellaron contra los restos del centro, y la nave giró de nuevo a su posición original y reanudó su vuelo, borrando la ciudad como si nada la hubiera interrumpido. Al mediodía, Ethan había rescatado unos binoculares de una tienda de artículos deportivos abandonada. Regresó a su apartamento y los enfocó en la nave más cercana. Y fue entonces cuando los vio por primera vez. Figuras descendieron sobre plataformas que parecían estar hechas de aire endurecido, sólidas, pero de alguna manera fluidas. 6 figuras por plataforma. Eran bípedas, pero no lo eran, demasiado altas, quizá de 2,4 metros, con proporciones que sugerían que habían evolucionado bajo una gravedad diferente. Sus extremidades eran ligeramente demasiado largas, sus torsos ligeramente demasiado estrechos. No llevaban trajes ambientales visibles, lo que significaba que la atmósfera terrestre les convenía perfectamente, y se movían con eficiencia mecánica, coordinando sus acciones sin ninguna comunicación visible. No eran soldados. Eran obreros, equipos de construcción, especialistas en demolición que despejaban un terreno para su reurbanización. Por donde caminaban, el suelo mismo comenzaba a cambiar. Estructuras surgían de la tierra como árboles creciendo en cámara rápida. Torres que latían con una luz tenue. Objetos de aspecto orgánico parecían estar extrayendo materia de las profundidades del subsuelo y transformándola en algo alienígena. El planeta mismo se transformaba a nivel molecular. Ethan bajó los binoculares con manos temblorosas. La humanidad no era su enemigo. Éramos solo escombros que debían limpiar. Y la comprensión fue, de alguna manera, más aterradora que si hubieran venido con odio o hambre. Al menos, habrían reconocido que importábamos lo suficiente como para odiarnos o comernos. Para el sábado por la tarde, la decisión estaba tomada. Quedarse en Denver significaba la muerte. Las naves se dirigían desde el centro y expandían sus círculos, y en cuestión de días, quizás horas, llegarían a las tierras altas. Ethan se unió a un convoy que se formaba cerca del antiguo estadio Milley, donde una exoficial de logística del ejército llamada Patricia Reeves había tomado el mando gracias a su
fuerza de carácter y a una carpeta que manejaba como un arma. El plan era simple: dirigirse al oeste, hacia las montañas, donde el terreno podría ofrecer cierta protección. Patricia anunció que solo aceptaban vehículos anteriores a 1980. Nada con chips de computadora ni inyección electrónica de combustible. Nada que funcionara con sistemas puramente mecánicos. Habían rescatado vehículos de museos, exposiciones de autos y las colecciones de entusiastas que, de repente, se habían convertido en las personas más valiosas de Denver. Un Chevy Bel-Air de 1957 que olía a cuero viejo y gasolina. Una Ford F-100 de 1972 con el embrague roto. Una furgoneta Volkswagen de 1965 pintada con flores de un verano de amor lejano. 40 vehículos en total que transportaban a unas 200 personas y cualquier víveres que pudieran reunir. Ethan se hizo con un lugar en la parte trasera de una camioneta Dodge de 1978, compartiendo espacio con otras 5 personas y suficiente comida enlatada para una semana si racionaban con cuidado. El convoy partió a las 3 horas con rumbo oeste por la primera 7. Y tras ellos, Denver ardía. No por armas ni explosivos, sino por el desmantelamiento sistemático de su infraestructura. Las estructuras alienígenas se alzaban donde antes se alzaba la ciudad. Torres de kilómetros de altura que parecían extraer energía de las profundidades de la Tierra. Atravesaron Golden, la cervecería Coors, donde los refugiados ya habían asaltado los almacenes. Y luego entraron en el cañón Clear Creek siguiendo la ruta que los mineros utilizaron hace 150 años, durante la fiebre del oro de Colorado. Las paredes de granito del cañón se elevaban 300 metros a cada lado, y el estrecho camino serpenteaba junto a los rápidos de Clear Creek, con aguas bravas agitándose sobre rocas que existían desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Ethan miró hacia atrás una vez y vio la nave alienígena colgando en el cielo sobre Denver, como una segunda luna, y debajo de ella, la ciudad que había conocido estaba siendo borrada de la existencia. Cada calle, edificio, parque y monumento, todo convirtiéndose en polvo y siendo reemplazado por algo que no tendría memoria de lo que vino antes. Llegaron a Idaho Springs al atardecer, 48 kilómetros al oeste y a 2.270 metros sobre el nivel del mar. El antiguo pueblo minero estaba lleno de refugiados. Miles de personas que habían tenido la misma idea de huir a las montañas. El pueblo se asentaba en un estrecho valle donde el arroyo Chicago se unía con el arroyo Clear, rodeado de picos que se elevaban a más de 4.200 metros. Se fundó en 1859 cuando George Jackson descubrió el oro de placa en estos arroyos. Ahora, su herencia minera podría salvarla. Patricia convocó una reunión en el estacionamiento del antiguo Molino Argo, una enorme estructura construida en 1913 para procesar el mineral de las minas, y se reunieron más de 100 personas, líderes de varios grupos de refugiados. Patricia dijo que no podían escapar de ellos, pero que podían aprovechar el terreno. Estas montañas estaban plagadas de antiguos túneles mineros. El túnel Argo, por sí solo, tenía más de 6,5 kilómetros de largo, adentrándose en las profundidades de las montañas, donde los sentidos de los extraterrestres probablemente no podrían penetrar la roca sólida. Un hombre de unos 60 años que se presentó como exguardia nacional de Colorado dijo que les quedaba quizás una semana antes de que los extraterrestres llegaran tan lejos de Denver. Necesitaban organizar las defensas, almacenar armas y llevar a la mayor cantidad posible de gente al subsuelo. Alguien preguntó qué armas, señalando que cualquier arma con sistemas de disparo electrónico estaba muerta. El guardia respondió que usarían las que usaban sus bisabuelos: rifles de cerrojo, revólveres, ballestas, explosivos con detonadores químicos. Si fuera necesario, recurrirían a la tecnología de la Primera Guerra Mundial. Una mujer preguntó qué beneficio traería eso, recordándoles lo que les pasó a esos cazas. Y los guardias admitieron que no podían ganar. Pero podían hacer pagar a los alienígenas por cada centímetro, frenarlos, ganar tiempo para que alguien en algún lugar descubriera cómo hacerles daño. Patricia añadió en voz baja que, aunque no pudieran ganar, podían elegir cómo caer. Y había dignidad en eso. Durante los siguientes 5 días, Idaho Springs se transformó en una fortaleza. La gente saqueó todos los recursos en un radio de 80 kilómetros.
La fábrica Q suministraba productos químicos industriales. Los talleres de maquinaria de Lakewood y Arvada proporcionaban herramientas y tornos. La Escuela de Minas de Colorado tenía un edificio de química lleno de materiales que podían usarse como armas. Ethan se encontró diseñando mecanismos de detonación para explosivos. Y sin electrónica, todo tenía que ser mecánico. Placas de presión, cables trampa, temporizadores químicos que usaban ácido que corroía lentamente las sujeciones metálicas. Era un trabajo primitivo y peligroso, y 2 personas murieron en accidentes durante los primeros 3 días. Sus cuerpos fueron enterrados en un cementerio en expansión a las afueras del pueblo. El túnel Argo se convirtió en el centro de operaciones. Construido entre 1893 y 1910, fue diseñado para drenar el agua de las minas de la zona y proporcionar acceso a las vetas de oro. Se extendía 6,700 metros montaña adentro, con docenas de pasajes laterales que se ramificaban hacia diversas minas. En lo profundo del túnel, la temperatura se mantenía constante, a unos 10 grados, y el aire era viciado, pero respirable. Instalaban viviendas en las secciones más anchas, dormitorios para 500 personas, almacenes de alimentos en las zonas más frescas, instalaciones médicas con 3 médicos y un veterinario que había trabajado con caballos, pero creía que los principios eran los mismos. Un centro de mando donde Patricia y sus tenientes planeaban la defensa del cañón usando mapas de hace 100. Se aclara la garganta, años. Soldados de la Guardia Nacional entrenaron a civiles en el uso de armas y tácticas. La mayoría nunca había empuñado un arma. Ahora aprendían a disparar rifles de cerrojo en la oscuridad, a moverse sigilosamente por túneles y a colocar cargas explosivas con manos temblorosas de miedo y agotamiento. Ethan pasaba el tiempo en los talleres de máquinas construyendo dispositivos que parecían absurdos por su simplicidad, pero que podían ser la única esperanza de la humanidad. Ballestas mecánicas capaces de lanzar explosivos. Catapultas construidas con resortes de automóvil. Lanzas de acero afiladas, porque a veces las armas más sencillas eran las más fiables. Al 5.º día, los exploradores informaron que la nave extraterrestre había llegado a Golden, a 24 kilómetros al este. Se acercaban. Los extraterrestres avanzaron por la primera 7, siguiendo la interestatal a través del cañón Clear Creek. 2 de ellos, cada uno del tamaño de un edificio, flotaban a 15 metros sobre la carretera. Detrás de ellos, en tierra, sus trabajadores marchaban en formación. 60 de los seres de 2,4 metros de altura se movían con la misma coordinación mecánica que no requería comunicación visible. La resistencia observaba desde posiciones en las paredes del cañón, ocultas en antiguos pozos mineros y cuevas naturales. 700 personas con una colección de armas que había parecido pintoresca en cualquier guerra del siglo pasado. Patricia dio la señal a las 2 de la tarde del 6.º día. Los explosivos colocados en la infraestructura minera abandonada detonaron simultáneamente, arrojando miles de toneladas de granito al fondo del cañón. El deslizamiento sepultó a los trabajadores que marchaban e impactó una de las naves con la fuerza de un meteorito. Por un instante, el polvo y los escombros llenaron el cañón, ocultándolo todo. Luego, el polvo se disipó lo suficiente como para ver que la nave había sido dañada, no destruida, sino agrietada, con una especie de descarga energética que hacía vibrar el aire con distorsión térmica. Se tambaleó, perdió altitud y retrocedió cañón abajo. Los defensores ocultos lanzaron vítores. La habían dañado. Fueran lo que fuesen, podían resultar dañados. Podían verse obligados a retirarse. Y eso significaba algo. La celebración duró exactamente 11 segundos. Entonces, la segunda nave giró para encarar las paredes del cañón y comenzó a disparar. Los pulsos de energía impactaron los acantilados de granito y la piedra simplemente dejó de existir. Las personas en los pozos mineros murieron al instante, borradas junto con la roca que las rodeaba. Secciones enteras de la pared del cañón se derrumbaron al fallar la integridad estructural. Ethan se encontraba a 400 metros cañón arriba, en una posición reforzada, y observó con binoculares cómo 70 personas desaparecían en segundos. Vio a Patricia Reeves, quien había organizado el convoy desde Denver, quien había dado a la gente la esperanza de poder contraatacar, simplemente desaparecer cuando un pulso golpeó su posición.
En un momento estaba allí gritando órdenes, y al siguiente no había nada, ni siquiera polvo, solo aire vacío donde había estado un ser humano. La nave trabajaba metódicamente, pulsando su arma contra las paredes del cañón, borrando todo escondite, toda posición defensiva. Avanzando por el cañón como quien limpia una superficie sucia. Entonces se detuvo y los trabajadores extraterrestres emergieron de nuevo de la nave restante, pero esta vez llevaban equipo diferente. Contenedores que colocaron a intervalos regulares a lo largo del fondo del cañón. Y al abrirse, liberaron una niebla más densa que el aire. Esta rodó por el cañón como un líquido, pegada al suelo, buscando las entradas de túneles y minas. Los exploradores que observaban desde posiciones más altas informaron que fluía como agua, encontrando cada grieta y hendidura, y cualquiera que tocaba dejaba de moverse. No estaban muertos, sino congelados, paralizados, pero conscientes, con la vista aún rastreando el movimiento, el pecho aún subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Plataformas flotantes seguían la niebla, recogiendo a los humanos paralizados como si fueran cosechadores. Las plataformas cargaron su carga y regresaron a la nave. Eficientes y metódicos, Ethan y los demás en el túnel de Argo tuvieron quizás 3 minutos de aviso. Avanzaron más, sellando secciones tras ellos con explosivos, creando desprendimientos de rocas que esperaban bloquearan la niebla. 50 personas lograron llegar lo suficientemente profundo. 300 no. Ethan oyó sus gritos a través de la roca. Los oyó pedir ayuda. Oyó cómo los gritos se interrumpían bruscamente al ser alcanzados por la niebla, y siguió corriendo más y más porque no podía hacer nada más. 3 meses pasaron como un sueño febril, y Ethan se quedó a la entrada del túnel Argo, contemplando lo que una vez fue el cañón Clear Creek. Los muros de granito habían desaparecido, borrados. En su lugar, se alzaban estructuras alienígenas como torres orgánicas, cosas que latían con una luz tenue y parecían respirar. El arroyo mismo había sido desviado o simplemente eliminado. El suelo estaba cubierto de una sustancia que parecía petróleo solidificado, negra y lisa, que reflejaba el cielo de una forma que dolía a la vista. La entrada del túnel estaba oculta tras un desprendimiento de rocas que parecía natural, pero que había sido cuidadosamente construido para permitir el paso a través de un estrecho espacio de acceso. En los 3 meses transcurridos desde la emboscada en el cañón, los extraterrestres habían despejado la mayor parte de Idaho Springs, pero no se habían molestado en excavar completamente los túneles derrumbados. ¿Por qué lo harían? Cualquier humano dentro se asfixiaría o moriría de hambre con el tiempo. Pero el sistema de túneles se extendía más allá de lo que los extraterrestres imaginaban. Los mineros del siglo XIX habían excavado cientos de pozos de exploración, la mayoría sellados y olvidados, y los supervivientes habían encontrado mapas en las antiguas oficinas del molino, papel amarillento que documentaba un laberinto de pasadizos que se adentraban en la montaña. 90 personas seguían viviendo como topos, rara vez se aventuraban a la superficie, debilitándose por la falta de luz solar y aire fresco, pero sobrevivieron. En la parte más profunda del sistema de túneles, Ethan había instalado un taller donde trabajaba a la luz de una lámpara, dando mantenimiento al equipo mecánico que mantenía a todos con vida. Bombas de agua accionadas por manivelas. Sistemas de circulación de aire con ventiladores accionados por fuerza humana. Máquinas sencillas, pero fiables. Estaba estudiando los antiguos registros mineros cuando lo encontró. Una anotación de 1887 que describe un pozo de exploración abandonado cuando los mineros encontraron un lago subterráneo. El pozo descendía 977 metros siguiendo una falla en las profundidades de la montaña. La anotación mencionaba que la temperatura se mantenía constante a 6 grados y que el aire era peculiar pero respirable. Una descripción discreta en la que se especializaban los mineros de aquella época. Ethan les llevó el mapa a los demás y les dijo que debían adentrarse más. Los extraterrestres estaban terraformando la superficie y el aire exterior ya estaba cambiando. Era más tenue, más frío, y la composición química estaba cambiando. En un año más, quizás menos, no podrían respirar allí arriba, incluso si lograran pasar a los extraterrestres. Un médico llamado Robert Chen le preguntó a Ethan qué sugería, y Ethan se lo explicó claramente.
Profundizarían y esperarían. No sabían cuánto tardaría la terraformación. Quizás décadas, quizás siglos. Pero si profundizaban lo suficiente, si encontraban un entorno estable, podrían sobrevivir. Chen señaló que todos estarían muertos en 50 años. Y Ethan dijo que no si dormían. La temperatura a esa profundidad estaba justo por encima del punto de congelación, y los procesos metabólicos se ralentizarían drásticamente. Con la preparación adecuada y apoyo médico, podrían entrar en estado de hibernación, ralentizar su envejecimiento y esperar hasta que la superficie volviera a ser habitable. Alguien dijo que era una locura. Ethan respondió que era cuestión de supervivencia. No iban a ganar esta batalla. No podían, pero podían ser semillas esperando en la oscuridad hasta que las condiciones fueran propicias para volver a crecer. La discusión duró 3 días y, al final, 58 personas votaron por intentarlo. 32 optaron por arriesgarse en la superficie para vivir el tiempo restante con la mayor normalidad posible. No hubo resentimientos. Todos comprendieron que cada uno elegía cómo afrontar el fin del mundo. Y ambas decisiones requerían valentía. El descenso duró una semana. Tuvieron que despejar desprendimientos de rocas, apuntalar pasajes inestables y transportar provisiones por tramos donde el túnel apenas era lo suficientemente ancho como para arrastrarse. 3 personas regresaron, presas de la claustrofobia. 55 continuó descendiendo en la oscuridad. Llevaban 6 días trabajando cuando los extraterrestres encontraron la entrada del túnel. Ethan estaba cerca de la superficie preparando las cargas finales que sellarían el profundo pasaje desde arriba. Estaba con otros 8 voluntarios que comprendían que este era un viaje sin retorno. El sonido los alcanzó primero, esa profunda vibración de base que precedió a los movimientos de los extraterrestres. Entonces, la luz se derramó en el túnel desde el exterior, y ellos entraban. Ethan y los demás retrocedieron a sus posiciones preparadas con ballestas cargadas con explosivos mineros, detonadores mecánicos que detonarían al impactar. Lanzas con puntas de acero afilado, armas químicas mezcladas con fertilizante y combustible diésel. Armas primitivas y desesperadas de una especie que libraba su última resistencia. El primer alienígena dobló la esquina, y Ethan pudo observar de cerca los sustitutos de la humanidad. Era alto y delgado. Su cuerpo, segmentado como el de un insecto, estaba cubierto de una piel suave que reflejaba la luz de su lámpara. Tenía 4 extremidades, 2 para la locomoción y 2 para la manipulación, cada una terminada en apéndices articulados que servían como manos. Su cabeza era alargada y tenía órganos sensoriales que podrían haber sido ojos o algo completamente distinto. Los vio y siguió avanzando, aparentemente sin miedo, y fue entonces cuando Ethan disparó su ballesta. El proyectil explosivo impactó en el centro del alienígena y detonó. La explosión lanzó a la criatura hacia atrás, abriéndole un agujero en el torso. Se derrumbó y no se movió. Podrían morir. Eso era importante. Podrían ser asesinados. Llegaron más y el túnel se llenó de ellos. 6, luego 10, luego más. Los voluntarios lucharon con todas sus fuerzas. Las explosiones iluminaron la oscuridad. Las lanzas volaron. Las bombas químicas llenaron el aire de vapor ardiente. Ethan mató a 2 más antes de retroceder, detonando cargas tras él para derrumbar el túnel. Se adentró cada vez más, mientras los sonidos de la batalla se desvanecían a medida que toneladas de rocas sellaban los pasajes superiores. Oyó a Thomas Garrett gritar mientras los alienígenas lo capturaban. Oyó la ballesta de Lisa Mendoza disparar una y otra vez hasta que se detuvo de repente. Los oyó morir por ganar minutos para la gente de abajo. Y siguió corriendo porque eso era lo que se habían ofrecido, lo que habían elegido. Detenerse haría que sus muertes carecieran de sentido. Llegó a la profunda bóveda a 977 metros bajo la superficie de la montaña. Y los demás ya lo habían logrado. 78 personas en total, contando a los que se habían adelantado. Sus provisiones estaban almacenadas en una caverna natural que los mineros habían ampliado en busca de mineral. El agua goteaba de las grietas de la roca, llenando una poza que permanecía justo encima, helada todo el año.
El aire era tenue pero estable y olía a minerales y tomillo. Sellaron la entrada con sus últimos explosivos, creando un desprendimiento de rocas que tardaría semanas en despejar, incluso con equipo moderno. Los extraterrestres jamás se molestarían. ¿Por qué lo harían? No había nada aquí abajo que valiera la pena recuperar. Robertson había preparado dormitorios lo mejor que pudo. Equipos de monitorización médica rescatados de hospitales y modificados para funcionar con baterías químicas que durarían años. Camas dispuestas en filas, mantas y sacos de dormir. Parecía un refugio para desastres, y Ethan supuso que sería el último que la humanidad necesitaría. Chen explicó que trabajarían por turnos con 4 personas despiertas en todo momento, vigilando a las demás, manteniendo el equipo y rotando cada 2 semanas. El frío ralentizaría su metabolismo y reduciría sus necesidades calóricas. Con lo que tenían almacenado, podrían durar unos 8 años. Alguien preguntó qué pasó después, y Chen dijo que esperaban que fuera suficiente tiempo para que terminara lo que estuviera sucediendo arriba. Ethan hizo la primera guardia y se sentó en la oscuridad, escuchando la respiración lenta de la gente que entraba en un sueño hipotérmico, escuchando el goteo del agua de Stone, escuchando el profundo silencio de la montaña. Pensó en el mensaje que habían recibido aquella primera mañana de viernes, sobre cómo este mundo sería reclamado, y su presencia había sido temporal. La humanidad siempre había temido el primer contacto. Generaciones de ciencia ficción los habían preparado para la guerra, el choque cultural, la incomprensión. Se habían imaginado nobles alienígenas buscando un intercambio pacífico, o invasores hostiles que deseaban conquistar y gobernar, o monstruos aterradores impulsados por el hambre. Ninguna de esas historias los había preparado para esto, para la simple realidad de que a veces al universo no le importa tu existencia. A veces no hay un gran conflicto, ni una batalla de civilizaciones, ni una prueba de valía. A veces, simplemente te encuentras en el camino de alguien que quiere lo que tienes y tiene el poder de quitártelo. Los extraterrestres no habían juzgado a la humanidad ni la habían considerado moralmente deficiente. No habían temido el potencial humano ni admirado sus logros. Simplemente habían visto la Tierra como un recurso que deseaban, y a los humanos como una contaminación temporal que debía eliminarse antes de que comenzara el verdadero trabajo. La guerra que todos temían era una en la que la humanidad importaba. Donde sus decisiones, coraje e ingenio pudieron marcar la diferencia. La guerra que tuvieron fue una en la que nunca lo hicieron. Donde el resultado se decidió antes de comenzar. Donde la única victoria posible fue el pequeño y obstinado acto de negarse a morir. En silencio, Ethan se preparó para su segunda guardia, rodeado de los últimos vestigios de la civilización humana, enterrados profundamente en la piedra de Colorado. Sobre ellos, el mundo se acababa. El cielo se había abierto, y lo que se percibía no era el dramático conflicto de la ciencia ficción, sino algo más aterrador: indiferencia. La Tierra se preparaba para sus próximos habitantes y la humanidad. Tras haber fallado en la única prueba que importaba, la prueba de simplemente poder detenerlos, estaba siendo eliminada como bacterias de una superficie a punto de ser utilizada para algo más limpio. La luz de la lámpara química de Ethan titilaba, proyectando sombras sobre los rostros dormidos a su alrededor. Habían llegado tan lejos, construido tanto, tenido tantos sueños, y al final, nada de eso había importado a los seres que deseaban su mundo. Pero los humanos eran adaptables. Habían sobrevivido a eras glaciares, plagas, guerras y desastres. Quizás en la profunda oscuridad de la montaña, también podrían sobrevivir a esto. Quizás cuando la superficie volviera a ser habitable. Cuando los extraterrestres terminaran su trabajo y se marcharan, algún descendiente lejano de esta gente dormida emergería a la luz del sol y comenzaría de nuevo. O quizás no. Quizás este era realmente el fin, y estas 78 almas eran las últimas de su especie, esperando en la oscuridad una muerte que llegaría silenciosamente cuando se acabara la comida, el aire se echara a perder o el frío finalmente les detuviera el corazón. Ethan no lo sabía. Nadie lo hizo. Esa incertidumbre era a la vez la maldición y el don de la consciencia, ser lo suficientemente consciente como para comprender la propia impotencia, pero lo suficientemente terco como para seguir intentándolo. Revisó los monitores,
Confirmó que todos estaban estables y se recostó contra la fría piedra. El reloj de su padre había dejado de funcionar hacía semanas, pero podía sentir el paso del tiempo al ritmo de su propio corazón. En el lento goteo del agua, en el peso de la piedra arriba y la oscuridad abajo. Así fue como terminó el mundo. No con un estallido, no con la humanidad hundiéndose, luchando en un resplandor de gloria, sino con gente durmiendo en la piedra, esperando un futuro que quizá nunca llegara. Habiendo perdido la guerra, nunca tuvieron la oportunidad de luchar contra un enemigo que jamás reconoció su existencia. La lámpara volvió a parpadear, y Ethan añadió más combustible y ajustó la mecha. La luz se estabilizó, disipando la oscuridad un poco más. Pensó en su padre, quien le había regalado ese reloj mecánico y le había enseñado a apreciar las cosas hechas para durar, hechas sin la fragilidad de circuitos y chips. Pensó en los ingenieros que construyeron el túnel largo hacía más de un siglo, excavando en roca sólida con herramientas primitivas, creando algo que le sobreviviría generaciones. Pensó en todos los humanos a lo largo de la historia que se enfrentaron a adversidades insalvables y sobrevivieron no gracias a su fuerza ni a su inteligencia, sino a su obstinada negativa a rendirse. Las personas que dormían a su alrededor representaban esa misma esperanza obstinada. Habían decidido apostar por un futuro que jamás verían. Dormir durante décadas o siglos en la fría oscuridad, apostando a que, de algún modo, algún día sus descendientes volverían a caminar bajo la luz del sol. Era una locura. Era desesperado. Era lo más humano que Ethan podía imaginar. Se quedó de pie y caminó entre los durmientes, comprobando sus signos vitales, ajustando las mantas y tomando pequeñas notas en el libro de registro que habían creado. Patricia Chen, 34 años, ex profesora. Frecuencia cardíaca, 42 latidos por minuto. Respiración, 8 respiraciones por minuto. Estado estable. Michael Torres, 51 años, es bombero. Estado estable. Rachel Yamoto, 19 años, ex estudiante universitaria. Estado estable. 78 nombres. 78 historias. 78 razones por las que la raza humana no estaba lista para desaparecer silenciosamente en el vacío. Fuera de esta cueva de piedra y hielo, el mundo se transformaba en algo irreconocible. El aire cambiaba de composición. La temperatura descendía. El suelo mismo se alteraba a nivel molecular. En un año, quizá menos, nada humano podría sobrevivir en la superficie. Pero aquí, en lo profundo de las montañas, el tiempo transcurría de otra manera. El frío los preservaba. La piedra los protegía. Y la oscuridad absoluta que habría aterrorizado a sus antepasados, se convirtió en su mayor aliada. Ethan regresó a su asiento y revisó el cronómetro que habían construido. Un dispositivo mecánico que contaba el tiempo mediante el goteo constante del agua. Habían pasado 6 horas, faltaban 18 para el siguiente cambio de turno. Sacó un cuaderno y empezó a escribir, documentando todo lo sucedido desde aquel jueves por la noche cuando se apagó la luz. Alguien tenía que registrarlo. Si sobrevivían, si al despertar encontraban la superficie habitable de nuevo, las generaciones futuras tendrían que saber qué había sucedido. Necesitaban comprender que la humanidad no se había rendido, no se había extinguido voluntariamente. Habían luchado con todas sus fuerzas. Y cuando la lucha resultó inútil, se habían adaptado. Habían resistido. La historia que él escribió no era de héroes ni villanos. Era más simple, y de alguna manera, más profunda. Era la historia de personas que se enfrentaron a la indiferencia cósmica y se negaron a dejar que tuviera la última palabra. No podían ganar. Ni siquiera podían contraatacar de forma significativa. Pero podían elegir cómo caer. Y habían elegido caer lentamente para dificultar al máximo su extinción y dejar semillas en la oscuridad que, algún día pudieran florecer. Pasaron las horas, la lámpara se apagaba. Ethan añadió más leña y siguió escribiendo. Escribió sobre el último día de Denver, sobre el convoy a través del cañón Clear Creek, sobre la férrea determinación de Patricia de hacer pagar a los extraterrestres por cada centímetro de terreno.
Escribió sobre los voluntarios que se quedaron para ganar tiempo, Thomas, Lisa y los demás cuyos nombres merecen ser recordados. Escribió sobre la decisión que todos habían tomado de dormir en el frío y la oscuridad en lugar de enfurecerse inútilmente contra la muerte de la luz. Al terminar su guardia, despertó al siguiente turno y les dio su informe. Todo estable, todos los sistemas funcionando. 78 almas dormían plácidamente en su tumba helada. Entonces encontró su propia cama, se envolvió en mantas y dejó que el frío comenzara a actuar en su metabolismo. El sueño llegó lentamente, pero llegó. Y en sus sueños, vio la luz del sol sobre las montañas, aire fresco en sus pulmones, plantas verdes que crecían de la tierra y recordaban lo que significaba sustentar la vida humana. La montaña la retenía. La oscuridad la retenía. Y en el terrible silencio de un mundo en reconstrucción, 78 corazones seguían latiendo. Más lento que despertar, pero más rápido que morir. Esperando un amanecer que quizá nunca llegara. Se aclara la garganta, pero negándose a dejar de creer que podría llegar. Esta era la última defensa de la humanidad. No se libró con armas ni palabras, sino con paciencia, fe y la simple y tenaz insistencia de que merecían un futuro. Aunque el universo no estuviera de acuerdo, sobre ellos, la Tierra se transformó. Las torres alienígenas se elevaron. La atmósfera se enrareció y se enfrió. Los océanos cambiaron de color al alterarse su composición química. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos fueron borradas o transformadas hasta quedar irreconocibles. 7.000 millones de humanos se redujeron a grupos dispersos de supervivientes, y esos grupos se reducían cada día más. Pero en lo profundo de las montañas de Colorado, en una cueva a 975 metros bajo tierra, 78 personas dormían, soñaban y esperaban. Los extraterrestres terminarían su obra. Remodelarían la Tierra para adaptarla a sus necesidades. La poblarían con los de su especie y jamás pensarían en las especies que habían desplazado. Habían ganado. La guerra, tal como era, había terminado antes de que la humanidad supiera siquiera que había comenzado. Pero ganar y borrar eran cosas distintas. Mientras esos 78 corazones siguieran latiendo, mientras la consciencia humana persistiera en cualquier forma, la historia no habría terminado. El final aún no se había escrito, y en el frío, la oscuridad y el profundo silencio de la piedra, esa incertidumbre era su propia victoria. El último pensamiento consciente de Ethan antes de que el sueño lo venciera fue que tal vez así era la supervivencia. No las dramáticas últimas resistencias ni los sacrificios heroicos, sino la silenciosa determinación de perdurar un día más, de ver otro amanecer, de rechazar el final que parecía inevitable. La lámpara ardía menos, el agua goteaba, la montaña se asentaba a su alrededor con el peso paciente del tiempo geológico, y en la oscuridad, la humanidad persistió.